Hola, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las personas que estén viendo la presente grabación. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Diego Durán. Soy académico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. En el contexto del presente encuentro, el 21º Congreso Internacional de Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones, lo que a continuación procederé a exponerles y a hablarles es fundamentalmente respecto a la situación de los procesos de reclutamiento y selección en Chile, tanto en el ámbito público como privado. Para estos efectos compartiré con ustedes la siguiente presentación y empezaré dándoles un pequeño contexto sobre la realidad laboral a nivel nacional en mi país. En primer lugar, es necesario entender que el Chile del siglo XXI en materia laboral ha avanzado significativamente durante las últimas décadas y durante los últimos siglos. El Chile del siglo XXI no se asemeja en nada o prácticamente en nada en materia laboral al Chile del siglo XIX. Un Chile del siglo XIX donde prácticamente la legislación laboral era inexistente, donde existían amplias y conocidas prácticas de abuso laboral, fundamentalmente vinculados con la exclusión de la mujer en el mundo del trabajo, con los altos porcentajes vinculados a trabajo infantil, también con prácticas vinculadas fundamentalmente en el ámbito de la minería, a el pago o un monopolio del pago. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente que los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, del salitre, del carbón, industrias que en Chile tuvieron un alto auge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, se les pagaba con fichas, no con moneda nacional, unas fichas que solamente eran canjeables en los locales o en los mercados correspondientes a las propias salitreras. Era lo que se llama el concepto de pulpería. En este sentido, a raíz del avance de la legislación laboral, de también la lucha de trabajadores que contaron miles de vidas a nivel nacional en Chile, reconocidas por ejemplo la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, respecto a obreros que exigían mejores condiciones laborales en esa industria minera salitrera. A raíz de todos esos eventos, a raíz del reconocimiento internacional de los derechos de los trabajadores, etcétera, el Chile del siglo XXI es o demuestra gran avance fundamentalmente en materia de seguridad laboral, en materia vinculada principalmente a elementos vinculados a los seguros laborales, accidentes, cesantías, la cobertura también en este sentido de los sistemas de salud en materia laboral ha significado un elemento sustancial de mejora durante las últimas décadas. A su vez, la Constitución Política de 1980, que próximamente va a ser cambiada en virtud de un proceso constituyente que se está realizando en mi país, en su artículo 19, el cual consagra o señala los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano chileno o chilena y o su residente en territorio nacional, y específicamente su artículo 16 habla de elementos fundamentales en materia laboral, principalmente vinculados a la libertad del trabajo, que las personas tienen la libertad de afiliarse a sus trabajos, que no existe requisito necesario de estar afiliado a algún partido político, religión, etnia, casta para poder acceder a un puesto laboral, y también, reglón seguido, establece fundamentalmente la imposibilidad de aplicar medidas de discriminación que no estén basadas en elementos de mérito. Estos elementos también se establecen fundamentalmente y en forma subsidiaria, a partir de esta definición constitucional, en las diferentes leyes que atañen principalmente a los dos grandes sectores productivos del país, o sea, el sector público y el sector privado. El sector público, que está regido por lo que se llama el estatuto administrativo, que es la ley que rige la vida y la carrera funcionaria de los servidores del Estado, es el instrumento mediante el cual se establece la normativa en la materia y a su vez tiene una institución pública detrás que se encarga de supervigilar, de efectuar las políticas en gestión de personas a nivel del Estado. Esta institución es la Dirección Nacional del Servicio Civil, creada a principios del año 2000
fundamentalmente a raíz de un caso de corrupción en Chile. El caso de corrupción que estamos hablando es el caso Mapgate, ¿ya? Un caso en el cual una empresa en particular ofrecía sobornos a el Ministerio de Obras Públicas en virtud de procesos de concesiones, sobornos que eran millonarios. Consideremos que en Chile a principios de los 2000 hubo un gran plan de obras públicas para modernizar la infraestructura a nivel nacional en la materia, que muchas de ellas tenían aproximadamente 40, 50 años de construcción. En este sentido, dentro de esta agenda de modernización del Estado que surge a través de este caso de corrupción, se crea esta Dirección Nacional de Servicio Civil, que en el fondo es la entidad que regula, ¿ya?, y que intenta mejorar la gestión de personas en los organismos del Estado. Y por otra parte, en materia del sector privado, tenemos la Dirección del Trabajo, una institución ya que cuenta con aproximadamente casi 90 años de existencia, surge a la par con la regulación que que regula fundamentalmente las relaciones laborales en el sector privado, que se llama el Código Laboral, ¿ya?, que data de 1931, que fue fundamentalmente modificado ya en 1979 con el régimen militar, cuyo efecto veremos posteriormente, y que hasta el día de hoy regula las relaciones que se dan entre los trabajadores y empleadores en el sector privado, y la Dirección del Trabajo es la encargada de fiscalizar que esas relaciones laborales se den dentro del contexto que exige la ley. Ahora, en materia de cifras, si nosotros pudiéramos hablar de las cifras en Chile, podríamos señalar varios elementos. Partamos por la más básica y que efectivamente no está considerado en esta diapositiva que ustedes están viendo, pero que sí es sustancial, que es el tema de la cesantía. Chile ha transitado durante los últimos 40 años, durante distintos periodos de cifra de cesantía. Hablamos, por ejemplo, de 1982-83, que la crisis de la deuda de principios del año 80 provocó porcentajes de cesantía en el país cercanos al 30%. Las cifras oficiales de la dictadura militar hablan de alrededor de un 25% y las extraoficiales cercanas al 40%. En ese sentido, posterior a esta crisis, sustancialmente se ha generado ya un proceso de disminución de la cesantía. De hecho, durante la última década, la cesantía ha bordeado el 7, 6 u 8%, situándose muy cercano al proceso del pleno empleo. Y lamentablemente, a raíz de la emergencia del COVID-19, esta se ha disparado a dos cifras, bordeando el 11-12% ya durante el año 2021. Cabe señalar que respecto al tema de la cesantía es un elemento que igual está bastante, por decirlo, en tela de juicio. El Instituto Nacional de Estadística, que es una organización en Chile que mide, por ejemplo, entre otras cosas, cuáles son los niveles de cesantía, considera que una persona deja de ser cesante al momento de realizar cualquier actividad remunerada durante 6 meses. Esto quiere decir que si una persona, por ejemplo, de manera informal, otro elemento que también vamos a considerar la informalidad, de forma informal, pesca un par de cosas de su hogar y las vende en el mercado o en un mercado informal, deja de ser cesante, ¿ya? Hasta los próximos 6 meses para ser entregada esa cifra. Bien, eso es un elemento, por ejemplo, respecto a la realidad laboral en materia de cifras de la cesantía, donde Chile siempre ha estado cercano en la última década, por lo menos, a el pleno empleo, que son cifras de 6 o menos por ciento de cesantía. Sin perjuicio, estas cifras también tienen ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, según mediciones de la OSD, club de países al cual pertenece Chile desde casi ya prácticamente una década, el 30% de los trabajadores a nivel nacional son o tienen trabajos de carácter temporal, muy por superior al promedio OCDE, que bordea el 15%. Por otra parte, desde el 2011, que fue el año de ingreso a la OCDE, por ejemplo, el país, el Instituto Nacional de Estadística identificó que para esa fecha el 30,3% de los trabajadores a nivel nacional eran de carácter informal, o sea que no estaban sometidos a un régimen de cotización o a un régimen asociado fundamentalmente a pago previsional, pago de salud, etc. Transcurrida prácticamente una década, al año 2020, según el propio Instituto Nacional de Estadística, las cifras no son o no reflejan un gran avance en esta materia, ya que al año 2020, y efectivamente puede ser a raíz de elementos vinculados con el COVID-19, un 27% de los trabajadores a nivel nacional tienen una ocupación de carácter informal.
Para el año 2015, prácticamente, según lo que señalaba en su reporte OCDE, casi un 75%, en realidad un 73, 74%, prácticamente tres cuartos de los trabajadores chilenos y chilenas eran trabajadores de carácter asalariado, ¿ya? Sin perjuicio de lo anterior, esto eh, es un dato a considerar fundamentalmente en dos grandes deudas que se señala que tiene el Código Laboral o que tiene fundamentalmente la legislación laboral en la materia. Y es que, si bien gran parte de nuestros trabajadores son asalariados, una parte mínima de ellos está sindicalizado, las cifras de sindicalización en Chile no son superiores al 12%, ¿ya? Y de eso, el total de trabajadores, solamente un 8% negocia colectivamente, ¿ya? Todas estas cifras son en general un promedio bajo América Latina y también bajo en relación a los países de la OCDE. Lo anterior se debe fundamentalmente a las trabas que se generaron en virtud de las modificaciones vinculadas al Código Laboral en 1979 durante la dictadura de Pinochet, como una forma de diezmar un poco el poder de negociación de los sindicatos, ya exponiendo trabas de quórum, también generando, por ejemplo, que las empresas puedan tener multi-root, o sea, múltiples identidades tributarias, lo cual generaba cada sindicato con múltiples, asociado a múltiples entidades y por esto la fragmentación de los mismos. En síntesis, si bien Chile, como dije anteriormente en el primer apartado, ha avanzado sustancialmente en materia, por ejemplo, de seguridad laboral, en materia de derechos principalmente de carácter colectivo, tiene deudas fundamentales. Ahora bien, no solamente todas las deudas a nivel del país están vinculadas con los elementos de carácter colectivo, como sindicalización y negociación colectiva, sino que también con otros elementos que vamos a ver a continuación de carácter individual y que están relacionados con la temática que vamos a tratar en esta presentación, que son los procesos de reclutamiento y selección a nivel nacional. Ahora bien, antes de comenzar con este diagnóstico y esta visión respecto a qué es lo que ocurre en Chile en esa materia, tenemos que brevemente entender cuál es la importancia del reclutamiento y selección para el desarrollo organizacional, para las instituciones, para las empresas. En este sentido, tenemos que entender que el desarrollo organizacional en materia de reclutamiento y selección basa este elemento en lo que son las competencias laborales, ¿ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, las habilidades, los conocimientos técnicos que tienen las personas para el desempeño de labores específicas, ¿ya? La adaptación fundamental de estos elementos a la labor de las personas en el trabajo. Para este sentido, es necesario entender que se deben contar con herramientas fundamentales a nivel organizacional, como son los perfiles de cargo, ¿ya? Cuáles son las exigencias o cuáles son los elementos que se le va a solicitar a cada trabajador, a cada trabajadora en el desempeño de su cargo, ya en materia técnica, de experiencia, de habilidades cognitivas, etcétera, ¿ya? Y a su vez un diccionario de competencias. Los diccionarios de competencias que en general a veces son ignorados en materia de administración son fundamentales para entender qué vamos a entender por cada una de las habilidades y también para darle cierta objetividad a los procesos de reclutamiento y selección. Una de las grandes problemáticas, y que vamos a ver posteriormente, del proceso de reclutamiento y selección es que al minuto, por ejemplo, establecer los procesos de entrevista en donde se miden las habilidades, entre comillas, identificadas como blandas, ¿ya? Muchas veces se hierra en el proceso de medición y en el proceso de determinación del nivel correspondiente a cada una de estas personas. Y esto radica fundamentalmente en la inexistencia de diccionarios de competencias, lo cual establecen actitudes y conductas para estos elementos. Y por otra parte, tenemos que tener en consideración principios que vienen de la época, por ejemplo, de la escuela clásica, de la escuela de administración científica, de las escuelas burocráticas de administración, ¿ya? Que estamos hablando de instituciones señeras, no tan, por ejemplo, revolucionarias en esta materia de la administración, pero que siempre a lo largo del tiempo han mantenido una constante. Y es que debemos elegir para cada puesto de trabajo a la persona que mejor se adapte a los requerimientos del mismo, el proceso de la selección científica, en el fondo. Ahora bien,
la importancia del reclutamiento y selección en un contexto de hoy en día, en el siglo XXI, radica fundamentalmente, ¿ya?, en que existe una competencia entre las distintas instituciones privadas fundamentalmente y del propio Estado contra sí mismo, contra su propio rendimiento, contra lo que le exige la ciudadanía, por hacer mejor las cosas, por producir más, por generar mayor valor ya público en el caso de instituciones del Estado y en el caso del sector privado mayores utilidades, por ejemplo. Y en este sentido, para generar lo anterior, debemos buscar a los y las mejores para el desempeño de cada vacante. Ya. En este sentido, debemos encontrar personas que cumplan con los perfiles y que se puedan adaptar y acoplar efectivamente a las funciones que deban realizar. Ahora bien, antes de hablar entonces, ya hablamos fundamentalmente de la importancia del reclutamiento y selección. Antes de hablar de cuál es la situación en Chile, ya que inmediatamente les digo, tiene problemáticas en esta materia, ya vamos posteriormente a precisar ese elemento, es necesario comprender algunos elementos vinculados a las políticas o a los principios, a los elementos que en la teoría impedirían el proceso de discriminación laboral en suelo nacional. Por ejemplo, en 1925, la Constitución Política de 1925, y que también con la reforma de 1971 del presidente Salvador Allende, refuerzan como principio fundamental ambos elementos la no discriminación de los trabajos, de acceso al trabajo, en virtud de alguna afiliación política, religiosa, sindical, etc. O sea, el principio de libertad del trabajo y el principio de no discriminación, salvo por criterios que sean objetivizables o criterios que respondan a desempeño, no por elementos vinculados a la condición. A su vez, la Constitución de 1980, creado bajo un régimen totalmente distinto, un régimen que es de carácter dictatorial, ¿ya?, en su artículo primero establece elementos principalmente vinculados a el respeto a la persona humana. En el artículo primero de la Constitución chilena se señala que las personas nacen en igualdad de derechos, de condiciones y el respeto a la libertad como elementos sustanciales, además de otros elementos como el que la familia es el núcleo principal de la sociedad, etc. Eso es principio fundamental del artículo número 1, que se refuerza después con el artículo número 19, que cité anteriormente en materia laboral, ¿ya?, establece elementos fundamentales y básicos a nivel constitucional sobre los principios de no discriminación, ¿ya?, o al menos declarativamente. Cabe señalar que estos principios ya también tienen un respaldo ya en las normativas más específicas de los grandes sectores de la economía, tanto el sector privado, que a través del Código del Trabajo, como el sector público, que a través del Estatuto Administrativo, prohíben ambos expresamente la discriminación laboral por materias de carácter arbitrario. Y por último, lo anterior también se sustenta en los artículos 111, en los convenios número 111 de 1958 y 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, y que fueron ratificados por Chile ambos elementos. Ambos convenios, uno vinculados a la discriminación laboral, el 111, que establece y define lo que es la discriminación laboral en la materia, y también señala la responsabilidad de los estados en este sentido, y el 169, que aplica fundamental en el caso de los pueblos originarios, un elemento que también es conflictivo en Chile, establece la responsabilidad del Estado de no resguardar o de resguardar el principio de igualdad a acceso al trabajo, reconociendo en este último grupo como un grupo históricamente excluido de fuentes laborales formales y o de mayor cualificación. En síntesis, si nosotros quisiéramos determinar qué vamos a entender por discriminación laboral desde un punto de vista legal, y según el artículo 1 del convenio OIT 111, podríamos señalar que se refiere a cualquier tipo de distinción, ¿ya?, que intenta alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo en la ocupación. Bajo ese marco y bajo ese concepto, a continuación vamos a ver cuál es la realidad en Chile sobre la discriminación en relación a los procesos de selección. A nivel general, solamente comentarles
que existen distintas formas de discriminación laboral en materia de reclutamiento y selección, vinculadas, por ejemplo, por género, ¿ya? En Chile generalmente las mujeres han sido un género bastante subrepresentado en el mercado laboral. Efectivamente, durante los últimos años se ha corregido ese factor, sin perjuicio que la pandemia ha afectado principalmente en la ocupación laboral a mujeres en virtud de relación también con el cuidado de los hijos, ¿ya? Un elemento de carácter machista que principalmente la mujer es la responsable del cuidado de los hijos a nivel nacional y que lamentablemente se repite hasta hasta los días del siglo XXI. La discriminación por orientación social, vinculado y igual que se refleja por la origen social o apariencia personal, que en Chile también fue una constante durante muchos años, fundamentalmente durante las últimas décadas del siglo XX. Solamente como una anécdota, y quizás los chilenos y chilenas quienes estén escuchando pueden encontrar o pueden acordarse de este elemento. Antiguamente, especialmente en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, que concentra prácticamente la mitad de la población del país, hasta los años 90, finales de los años 90, los números de teléfono estaban determinados, el primer dígito, por la zona ya de residencia de la persona. Por ejemplo, en el sector poniente de la capital, en un sector de mayor vulnerabilidad social, los números empezaban con un 7, ¿ya? Y en las zonas de mayor ingreso, en la zona nororiente de la capital, empezaban con un 2. Entonces, en el momento de una entrevista de trabajo, una forma de discriminación que existía era respecto al número de trabajo, a ese número de teléfono. Una persona que tenía un número como tal, tú sabías de qué zona o área geográfica de Santiago provenía. Obviamente asociando esa zona y área geográfica con condiciones socioeconómicas. Posteriormente, en virtud de este elemento, ya a principios del año 2000 ese elemento se eliminó y los números, entre comillas, podría decir que están mezclados entre las distintas zonas geográficas de la capital y a nivel nacional también. La discriminación por edad, donde principalmente los grupos más afectados a nivel nacional son los extremos etarios, tanto los jóvenes como los adultos mayores tienen cifras por sobre los niveles de cesantía o los promedios de cesantía a nivel nacional y regional. La discriminación por motivos de salud, en el cual fundamentalmente se relaciona por elementos con prácticas que también van en desuso afortunadamente, pero que en algún minuto de la historia de nuestro país fueron bastante ocurrentes, como los exámenes de VIH para poder acceder a un puesto de trabajo, o en el caso de las mujeres, como un prerequisito para acceder una vez que estaba seleccionada en el puesto, los exámenes de embarazo. Y el tema de la discriminación por discapacidad, que de hecho Chile, para este elemento, intentar combatir este elemento, donde los discapacitados o las personas en situación de discapacidad en realmente podríamos tenerlo como ese concepto correcto, se vieron bastante afectados y se generó una normativa especial en la materia. Vamos a también ver cuál es el resultado de esa normativa en particular y realmente evaluar si cumplió con los objetivos que se había propuesto para estos efectos. A su vez, algunos elementos a nivel general de formas más comunes de discriminación en estos procesos son el reclutamiento con condiciones no basadas en méritos, el reclutamiento basado en la selección de las personas que van a fundamentar en temas de amiguismo, de contactos, de clientelismo político en el sector público, de homosociabilidad, ya de ciertos sectores de clase o ciertos sectores geográficos, en el cual se busca o se generan nichos de búsqueda, excluyendo inclusive en algunos casos grandes sectores de la sociedad. Y también vamos a ver que los requisitos de selección basados en elementos que no son netamente competencias. En específico, por ejemplo, los temas de los test psicológicos, que muchas veces se enfocan, al menos en Chile y al menos a nivel internacional también existe evidencia en la materia, muchas veces no es la medición de elementos vinculados netamente al trabajo, sino también vinculados a elementos relacionados con la salud mental de los trabajadores o de los postulantes. Bien, vamos entonces a ver un poco respecto a cuál es la situación entonces de discriminación laboral a nivel nacional y empezamos por el sector público. Para estos efectos vamos a tomar
como base un estudio que se realiza el año 2019 por parte de la Dirección Nacional de Servicio Civil y que es la primera encuesta nacional de funcionarios públicos. O sea, este servicio civil realiza por primera vez una encuesta de funcionarios públicos en distintas materias de carácter laboral, ¿ya? Y en materias vinculadas al reclutamiento y selección en específico, que va a ser nuestra área de interés, generan resultados que son disímiles. En algunos elementos, por ejemplo, se van a ver avances, ¿ya?, sustantivos a nivel nacional, mientras en otros el país realmente tiene deudas fundamentales en esta materia para generar procesos de reclutamiento y selección basados en criterios principalmente meritocráticos. Vamos primero con los puntos que se consideran positivos para este elemento. El estudio, al momento de generar sus resultados, estableció elementos comparativos fundamentalmente vinculados en los resultados que se obtienen en la entrevista y en la encuesta que se le aplica a funcionarios o funcionarias públicas que han ingresado durante los últimos 5 años a la administración del Estado, en comparación con aquellas personas que tienen 25 años o más de experiencia en la gestión estatal. Y los resultados en la materia, por ejemplo, son a lo menos elocuentes en ciertos puntos. Por ejemplo, de aquellos funcionarios que entraron a la administración del Estado durante los últimos 5 años, al menos un 50% de ellos entró mediante o postuló mediante una difusión abierta de empleo, ¿ya? En Chile existe una página del gobierno central que se llama empleospúblicos.cl, donde las instituciones del Estado publican sus diferentes, ofertas laborales. Bueno, la mitad de las personas que entró al Estado entró mediante estos procesos de difusión abierta. A su vez, de las personas que entraron en los últimos 5 años, al menos un 53% señaló que se le aplicó alguna evaluación de carácter psicolaboral, o sea, una evaluación de sus competencias o habilidades, entre comillas, blandas, ¿ya?, para el desempeño de su cargo, y a su vez, un 59% señala que se estuvo a disposición de un comité de selección, o sea, de un conjunto de personas que lo entrevistaron o la entrevistaron para el desempeño de su cargo, lo cual evidentemente, al ser más de una persona, intenta evitar sesgos vinculados fundamentalmente a juicios personales, ¿ya? Reitero, al ser un grupo el cual evalúa a él o la postulante. Haciendo el comparativo con lo que pasaba en el Estado de Chile durante los últimos, para aquellos funcionarios que entraron con 25 años más de experiencia, los avances son sustanciales. Por ejemplo, aquellos funcionarios con 25 o más años de experiencia, solo un 16% entró por un llamado abierto, ¿ya? O sea, más del 80% entró por vías que no son de concursabilidad abierta. Solamente un 26% se le aplicó exámenes de carácter psicolaboral. O sea, 3/4 de los funcionarios del Estado no tuvieron una evaluación psicolaboral que determinara las habilidades necesarias para el desempeño de su puesto, y 3 de cada 7 funcionarios no fueron sometidos a un proceso de entrevista con un comité para evaluar desde distintas perspectivas si esta persona podría ejercer su cargo. Entonces uno se hace al menos el cuestionamiento que realmente quizás en el Estado de hace 25 o más años hacia atrás, los procesos de selección no se basaban tanto en criterios vinculados a la meritocracia, a la transparencia, a la probidad. Ahora bien, esas son conclusiones que se pueden sacar en virtud de estos datos y que efectivamente ha demostrado que el Estado de Chile, si bien le falta en la materia, ha avanzado sustancialmente en la misma. Sin embargo, ya, no todo lo que señala esta encuesta es de carácter positivo. De hecho, la propia encuesta señala lo siguiente, que del 25% de los funcionarios entrevistados no pasó por ningún proceso de selección, no pasó por ningún proceso de reclutamiento, ¿ya? Y que fueron literalmente implantados, ¿ya?, sin ningún elemento de selección en un puesto en la administración del Estado. O sea, estas personas no postularon, no se sometieron a pruebas, no se sometieron a entrevistas, etc. Y la cifra que llama aún más la atención y que de hecho en su oportunidad cuando salió este estudio acaparó varias portadas de medios de comunicación en mi país, es que
un 36%, o sea, más, o uno de cada tres chilenos o chilenas que trabaja en la administración del Estado, reconoce que la ayuda de un familiar, de un amigo u otro tipo de vínculo fue fundamental para encontrar trabajo en el sector público. O sea, es que el concepto de amiguismo, de nepotismo, de clientelismo político también, o relaciones sociales, fueron determinantes para que esa persona pudiera desempeñarse en un puesto en la administración del Estado y no necesariamente que se base el mismo en materia de mérito. Ahora bien, esa es la realidad respecto a la administración pública nacional en Chile. Y uno se podría preguntar entonces, ¿y en el sector privado la situación es mejor bajo este casi sacrosanto paradigma o principio de que las cosas en la administración estatal funcionan mucho peor que en la administración privada? Bueno, Rosario Undurraga, que es una académica e investigadora, que principalmente ha visto elementos vinculados al proceso de reclutamiento y selección en el sector privado. En su texto, el año 2019, ¿Quién consigue el trabajo? Las prácticas de contratación y las inequidades o desigualdades del mercado laboral chileno, ha reseñalado en este texto los siguientes resultados y que son, a lo menos, un llamado de alerta fundamental. En Chile, según lo que señala Undurraga, la búsqueda o el encuentro en realidad de un trabajo se basa en labores como, o en factores como la homogeneidad como un activo fundamental. Una homogeneidad basada principalmente en factores de clase social. O sea, bajo la lógica de Undurraga, los empleos con mayor cualificación, con mayor, por ejemplo, remuneraciones, van a estar reservados o van a tender a contratarse a personas que respondan o que sean de un círculo social similar a las personas que determinan o que tienen en sus manos tienen en sus manos la decisión de a quién contratar. Principalmente esto se refleja en los sectores altos de la sociedad, en los cuales grandes empresas o conglomerados económicos, sus trabajadores están asociados en materia social a los dueños o a importantes gerentes de la misma. A su vez, otro elemento que es importante considerar y que Rosario Undurraga señala que es un factor de discriminación a la hora de encontrar trabajo es el tema de la homosociabilidad, principalmente con género. O sea que se crean verdaderas castas ya de hombres, principalmente en el caso de las mujeres son las afectadas fundamentalmente en este elemento, en lo cual se generan materias de exclusión de acceso al empleo por un principio fundamentalmente de carácter machista. Por otra parte, existen elementos de condicionantes, ¿ya?, de medición de la salud mental de las personas en materia laboral que no están relacionadas intrínsecamente con los o con las competencias necesarias para el desempeño en la labor. Este elemento es un factor de discriminación especialmente en Chile. Según estudios de la Universidad Católica al año 2020, Chile tiene un triste récord, que a menos de América Latina por lo menos, que es el país, uno de los países con mayor predominancia de enfermedades de salud mental a nivel internacional. Está dentro del top 10 a nivel mundial. De hecho, se estima que el 23,9% de la población nacional tiene alguna afección de carácter mental. El tema es que de ese 23,9%, el 80% no está diagnosticado. Este elemento, ¿ya?, en una sociedad que tiene un problema de salud mental, evidentemente genera una barrera discriminatoria con un grupo al menos importante de la población, siendo que los elementos que se miden, ¿ya?, no son necesariamente intrínsecos a materia laboral. Entonces, Undurraga lo que plantea en el fondo es que una de las modificaciones fundamentales es que los instrumentos psicolaborales deben medir
aquellos elementos vinculados con el desempeño laboral de la persona en el trabajo y dejar aparte o no considerar las condiciones de salud mental que no tienen vínculo con su vida laboral. Y por último, también un elemento que Undurraga ha señalado como un aspecto de mejora fundamental, principalmente en los procesos de reclutamiento y selección, es que no existe ningún tipo de retroalimentación de resultados obtenidos. ¿Qué me quiere decir esto? Y esto es un elemento que también se repite en el sector público. Hablo desde mi experiencia no solamente como académico investigador, sino también como exfuncionario del Estado en materia de reclutamiento y selección. Los procesos de retroalimentación en general, ¿ya?, son vagos en esta materia, son muy básicos, salvo que el solicitante lo pide expresamente. En el sector privado, en el sector público, no se entrega una retroalimentación respecto al desempeño en una entrevista, en una evaluación psicolaboral. En el sector privado no existe obligación en la materia, de hecho. No se establecen, por ejemplo, informes de opciones de mejora, o si se establecen no están para el conocimiento de los propios postulantes. O sea, los postulantes en el fondo no tienen la posibilidad de saber cuáles son sus opciones de mejora para estos efectos. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿qué se ha hecho entonces ante estos escenarios en materia de antidiscriminación del reclutamiento y selección? En el sector público, nos vamos a basar fundamentalmente en lo que señala el Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales del año 2015. Este instructivo generó algunos elementos que intentan acabar con la discriminación de acceso al empleo público, principalmente como la recomendación de que todos los procesos, ¿ya?, en el Estado deben pasar por el proceso de publicación en la plataforma empleospublicos.cl. Como les dije, este sitio web donde donde el Estado oferta las vacantes de empleo disponibles. Y a su vez, que el proceso de selección tiene que tener un alto nivel de conocimiento. O sea, que las personas sepan cuáles van a ser las etapas, cuáles van a ser los plazos, que se les entregue el resultado respecto a cuál es el resultado final del concurso y retroalimentación a los postulantes en caso de que ésta sea solicitada por ellos mismos. ¿Cuál es el tema? Que lamentablemente la propia ley y los propios instructivos señalados en la materia establecen causales para, por ejemplo, evitar el proceso de reclutamiento y selección en forma abierta a través de la página de empleos públicos. Las causales que establece la normativa están vinculadas con urgencia, o sea que necesita una persona urgente en el desempeño de un cargo y no se puede esperar el proceso de selección. Vinculados con la especialidad, que existen pocos especialistas en la materia, ¿ya? Y a través de esas dos causales fundamentales, gran parte de los puestos en el Estado son fundamentados para ser contratados sin pasar necesariamente ya por un proceso de selección. Recuerden que las cifras establecen que si bien hay un crecimiento en la materia, aún la mitad de los empleos en Chile o del empleo público en Chile no se publicita. Por otro lado, no existe fiscalización por parte de los elementos vinculados al proceso de reclutamiento y selección. La Contraloría General de la República, que es el gran ente fiscalizador a nivel nacional, solamente evalúa que existan evidencias de los procesos de reclutamiento y selección. O sea, que usted hizo la entrevista, que hizo el llamado, que hizo la evaluación, por ejemplo, curricular, etc. Mientras estén esos elementos, para la Contraloría General de la República el proceso va a estar acorde a normativas. Pero no existe una evaluación realmente del cariz de la entrevista, realmente si los instrumentos utilizados pueden tener sesgo que faciliten la discriminación hacia ciertos grupos o hacia ciertas personas, etc. Estos elementos no son controlados, no son fiscalizados y no son evaluados. Por otra parte, en el sector privado, ¿ya?, se han generado políticas como la ley antidiscriminación, la ley 20.609 del año 2012, o como conocen los chilenos y chilenas, la llamada ley Zamudio. La ley Zamudio, que lamentablemente en mi país es una práctica
una triste práctica recurrente es ponerle leyes a personas, leyes asociadas a los crímenes asociados a personas. El caso de Daniel Zamudio fue un chico homosexual que fue torturado, ¿ya?, en un parque público de la ciudad de Santiago, un día en la noche, cuyas heridas posteriormente de una veintena de días le provocaron la muerte. Este ataque, que fue un ataque basado en elementos de discriminación y odio en la orientación sexual de esta persona, generó una ley llamada una ley antidiscriminación, que tiene múltiples ámbitos de aplicación y que intenta evitar cualquier tipo de discriminación arbitraria a las personas por su identidad sexual, por su orientación política, etc. A su vez, el año 2018 se genera la Ley de Inclusión Laboral. La Ley de Inclusión Laboral está pensada para aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad, que históricamente han sido un grupo ampliamente excluido del mercado laboral chileno, ¿ya? Las cifras de cesantía en este grupo son altísimas, ¿ya?, y duplican, triplican prácticamente a las cifras en relación a la población en general. En este sentido, esta ley establecía un principio bastante simple, bastante básico, que en todas las instituciones, públicas o privadas, debía existir por lo menos un 1% de cupos, ¿ya?, destinado a personas que se encuentren en situación de discapacidad. El 1%. ¿Cuáles han sido las problemáticas con estas normativas? Fundamentalmente, dos grandes problemáticas. Respecto a la ley antidiscriminación, ¿ya?, hay elementos fundamentales vinculados a que la ley, en base a lo que señalan expertos, está mal redactada, que no señala bien claramente qué se considera como discriminación, ¿ya?, y que en ese sentido también el grado de elemento probatorio para comprobar una discriminación dificulta realmente considerar o determinar cuándo ocurrió un hecho de este tipo. De hecho, en Chile, desde la promulgación de esta ley hasta prácticamente una década, el año 2012, hasta el día de hoy, son contados con los dedos de las manos las condenas que existen en materia de discriminación en relación con las miles de denuncias que se han hecho en este sentido. En tanto, la ley de inclusión laboral efectivamente ha permitido, ¿ya?, que las personas en situación de discapacidad se puedan integrar al mercado laboral. El problema es que muchas instituciones, para cumplir con estas cuotas, le asignan los trabajos de menor cualificación, ¿ya?, de menor capacidad intelectual a este tipo de personas, excluyendo para estos efectos a grandes grupos de personas en situación de discapacidad con un alto nivel de cualificación en distintas profesiones. Como reflexión general entonces, ¿ya?, y en base a lo que señala la señora Rosario Undurraga, podemos determinar que en Chile han existido y existen prácticas discriminatorias habituales a nivel nacional en características vinculadas a la identidad, género, edad, raza, etnia, etc. De hecho, lo que ustedes están viendo al costado derecho de su pantalla son la brecha que existe actualmente entre hombres y mujeres en Chile, donde, por ejemplo, las cifras vinculadas con acceso al trabajo, ¿ya?, donde los niveles de subempleabilidad, donde los niveles de mayores personas con sueldo mínimo, ¿ya?, y de acceso a instituciones de gran prestigio están limitados en todos estos casos para las mujeres. Ya a nivel de conclusiones, comentarles que si bien Chile ha avanzado en materia principalmente en el sector público, ¿ya?, el cual lamentablemente solo emplea un porcentaje de un 10-12% aproximadamente de la gran fuerza laboral, el resto depende del sector privado fundamentalmente. Tenemos deudas pendientes en materia de reclutamiento y selección, de accesibilidad al empleo. Se siguen repitiendo preguntas discriminatorias respecto a si tienes pareja, si tienes hijos, respecto a dónde estudiaste, respecto a en qué colegio cursaste tu enseñanza media, respecto de dónde vives, etcétera. Son preguntas que las personas que hemos vivido proceso de reclutamiento y selección en Chile alguna vez hemos sufrido algún tipo de discriminación en la materia.
En este sentido, se deben generar políticas públicas, ¿ya?, que obliguen al sector, principalmente privado, a avanzar en la materia, ¿ya? Políticas vinculadas, por ejemplo, con establecimiento de cuotas para grupos que históricamente han sido excluidos, principalmente, por ejemplo, grupos como las minorías sexuales, grupos, por ejemplo, como los pueblos originarios, haciendo un paralelo, por ejemplo, con los casos, por ejemplo, de Uruguay, donde la población afrodescendiente y transexual tienen cuotas de acceso al mundo laboral, ¿ya? Y que esas cuotas de acceso al mundo laboral también sean fiscalizadas respecto fundamentalmente a qué tipo de empleos estamos o están accediendo esas personas, para no generar procesos de suboptimización de las condiciones que puedan tener las mismas. Establecer también procesos de fiscalización, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿ya?, de los instrumentos que se utilizan en materia psicolaboral. En este sentido, no basta solamente con la presencia de este instrumento, sino debe ver la calidad, que es lo que mide, y evitar que la medición de esto genere discriminación que no esté basada en criterios netamente de las competencias laborales. Por otra parte, debemos reforzar el rol de los organismos estatales, el servicio civil para el sector público y la dirección del trabajo en el ámbito privado. Reforzar las capacidades, las atribuciones en la revisión de los procesos de selección. Y por último, también adaptar buenas prácticas, como el de la Comisión de Igualdad de Oportunidad en los Estados Unidos, que supervigila constantemente cómo se están haciendo los procesos de selección y reclutamiento a nivel nacional. Solo a través de esta manera, Chile puede generar una sociedad que sea más inclusiva, una sociedad que sea más justa y una sociedad donde el acceso al empleo no pase por criterios discriminadores más allá del mérito y el esfuerzo de cada persona. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias.